estás en el lugar equivocado, sonó una voz fría y seca rompiendo la calma del ambiente suntuoso del banco. Era la voz de un joven empleado cuyos ojos reflejaban una irritación palpable mientras escaneaba al homenajeado con la cabeza parada en el mostrador. Su mirada traicionó un desprecio no disimulado. El banco no es un lugar para gente como usted, vaya a otro lado, dijo. De manera indirecta. El hombre de unos 83 años se paró derecho con su ropa gastada, con sandalias de plástico descoloridas y una bolsa grande en su mano. La bolsa gastada, pesada y dañada, se arrastraba por el reluciente piso de baldosas. No se dejó desconcertar por la actitud del empleado, su voz profunda pero Claire tenía una paciencia como si estuviera tratando de explicar. Señor, yo vine para depositar dinero, todos mis ahorros están en esta bolsa. El empleado del banco sonrió y soltó una risa despectiva. Señaló la bolsa como si fuera una curiosidad. Dinero en esta bolsa probablemente solo sea un puñado de monedas recogidas aquí y allá. No tengo el. Ya era hora que las manos del anciano temblaran levemente bajo el peso de la bolsa después de un largo viaje, pero su mirada permanecía brillante y llena de paciencia. Hablaba con calma, cada palabra impregnada de toda una vida de mantequilla. Es el fruto de mi trabajo, de mí he ahorrado sudor toda mi vida, ahora quiero guardarlo para el futuro. Estas palabras no lograron calmar las risitas a su alrededor. Otro empleado cercano dejó caer un comentario en voz baja lo suficientemente audible para el anciano. Escuche, este banco realmente tiene que lidiar con bolsas llenas de monedas. Qué pérdida de tiempo. El anciano no reacciona, se queda quieto en este espacio deslumbrante donde parecía un extraño, los mostradores de vidrio, los candelabros de cristal relucientes y el personal impecablemente vestido, ocupado sirviendo elegantemente. Y los clientes bien vestidos formaban un contraste sorprendente. Cuando las puertas automáticas se abrieron, el sonido de las ruedas del bolso en el suelo Carolet llamó la atención de todos. Todos se giraron para mirar. El anciano se inclinó y tiró de la pesada bolsa paso a paso con una determinación inquebrantable. Cuando llegó al mostrador, se detuvo y dejó la bolsa con un cuidado admirable. Sus ojos recorrieron la habitación reflejando un dejo de satisfacción al darse cuenta de que finalmente había llegado al mostrador. Lugar correcto. La apariencia miserable del anciano no podía dejar de atraer todas las miradas en el banco. Sin embargo, estas miradas no contenían ni curiosidad ni compasión, estaban encargadas de reprimirme con irritación. Sus ropas descoloridas, sus pequeños, su silueta y sus gastadas sandalias de plástico eran una clara señal de diferencia. Una imagen completamente fuera de lugar en ese llamativo entorno. Algunos clientes vestidos con trajes caros o elegantes vestidos de noche se detuvieron a mirarlo. Una mujer de mediana edad adornada con joyas brillantes estaba de pie, inclinada ligeramente hacia el hombre que estaba a su lado, murmurando en voz lo suficientemente alta para que los que estaban cerca pudieran escuchar. El banco deja entrar a gente así ahora, realmente empaña la imagen de marca. El viejo. El hombre permaneció tranquilo, impasible ante los susurros a su alrededor. Sus ojos se centraron en el empleado del mostrador frente a él con una pequeña esperanza de ayuda, pero el empleado solo respondió con fría indiferencia. Váyase a casa, señor, está perdiendo el tiempo, no tenemos un procedimiento para lidiar con casos como este. Su voz era gélida, acentuando su molestia como para empujar al anciano a salir de este supuesto espacio prestigioso. El anciano permaneció en silencio por un momento, inclinándose hacia levantando su bolso. Sus dedos callosos agarraron el borde del bolso con fuerza. Sus ojos reflejaron tristeza brevemente, pero aún tenían una paciencia inusual. Su postura exudaba una resistencia extraña, no afectada por la mirada despectiva a su alrededor. Detrás del mostrador, el empleado del banco cruzó sus brazos, su mirada escrutadora parecía para buscar algo en el anciano. Acusado esbozó una sonrisa irónica y lanzó una pesada burla. Señor, no tenemos tiempo para contar sus monedas aquí, tráigalas de vuelta esto en tu casa y no vuelvas a molestarnos. Pero el anciano se negó a ceder. Su voz era cálida, suave pero firme. Estos son los ahorros de mi vida, quiero depositarlos para vivir mis últimos días en paz. Si no lo haces, ayúdenme, no esperaré a ver a alguien con más autoridad. El empleado rió entre dientes y se giró hacia su colega hablando con evidente ironía. ¿Escuchaste? Que este anciano quiere ver a alguien. Ambos estallaron en carcajadas, un sonido que resonó por toda la habitación causando un hombre mayor susurra aún más fuerte, vestido elegantemente con un traje oscuro, sacudió la cabeza, lanzando una mirada furtiva al anciano. Y qué molestia, no entiendo cómo este banco puede dejar entrar a gente como él. No muy lejos de allí, una joven que acababa de firmar unos documentos arrojó una mirada al anciano, una mueca burlona jugando en sus labios, se giró hacia su amiga y susurró, qué pérdida de tiempo. Lugares como este no están hechos para gente como él. Mientras el tumulto de un hombre mayor iba tomando forma lentamente. Promedio, vestido elegantemente con un traje oscuro y refinado, apareció de repente en la parte de atrás. Se adelantó con un paso imponente, una cara seria. Era el gerente de la sucursal. Su mirada recorrió la escena frente a él, deteniéndose en el viejo y la pesada bolsa colocada a sus pies. La sala quedó en silencio como si todos estuvieran esperando la reacción del director. ¿Y qué está pasando aquí?
La voz del director sonó clara y autoritaria, silenciando instantáneamente la atmósfera previamente ruidosa del SP. El cajero se enderezó inclinándose levemente con una expresión avergonzada en su rostro. Respondió rápidamente: no es nada serio, señor. Este caballero trajo una bolsa llena de monedas pequeñas para depositar. Pero tomaría mucho tiempo procesarlo y no es necesario, así que nos negamos. El director asintió. Ojos penetrantes escaneando el homenaje y al acusador a sus pies acercándose, se detuvo, echó otro vistazo a la bolsa y luego dijo con voz seria, tratando de mantener la calma y traicionando aún un poco de desprecio: lo siento, señor, pero no podemos aceptar que este dinero venga aquí de esta manera, solo desperdicia el tiempo de nuestro personal y molesta a otros clientes. El anciano miró hacia arriba, su mirada sorprendentemente calmada, no había enojo ni desafío, solo una tristeza fugaz. Su voz era lenta, como si hubiera previsto este resultado. Puede informar a sus superiores que estoy dispuesto a esperar. El director frunció el ceño, su disgusto era claramente visible en su rostro. No queriendo prolongar la conversación, se volvió hacia un guardia de seguridad cercano e hizo una señal firme para que sacaran a este caballero. No podemos permitir que este tipo de situación interrumpa las operaciones del banco. El alto guardia de seguridad se acercó al anciano luciendo un poco avergonzado pero obligado a actuar. Se inclinó bajando la voz para aliviar la tensión: señor, si no tiene una necesidad urgente, puedo pedirle que salga. Quedarse aquí demasiado tiempo podría incomodar a otros. El anciano permaneció inmóvil, sus ojos cansados escaneaban silenciosamente los alrededores. La mayoría de los clientes sentados en el mostrador o en el vestíbulo evitaban su mirada, algunos fruncían el ceño visiblemente molestos, mientras que otros pretendían estar absortos en sus propios asuntos como si no quisiera involucrarse en la situación. Nadie se levantó para defenderlo o decir algo a su favor. Inclinándose profundamente, el anciano levantó con cuidado la pesada bolsa con sus manos callosas. Sus hombros delgados temblaron ligeramente bajo el peso. Pero mantuvo una postura erguida y avanzó con pasos y decisión, sin ninguna queja ni reproche. Se fue en silencio bajo la mirada indiferente de todos. El ambiente en el banco poco a poco recuperó su animación habitual, pero el eco de la escena anterior persistió, especialmente en los ojos de un joven empleado sentado en un mostrador cercano. El joven recientemente contratado había seguido toda la escena con atención de principio a fin. Sus ojos brillantes llenos de entusiasmo reflejaban una profunda indignación cuando vio al anciano salir silenciosamente con la pesada bolsa al hombro. No pudo permanecer en silencio por más tiempo. Su voz se elevó suave pero lo suficientemente clara para atraer la atención de los colegas que lo rodeaban: este señor había venido aquí para dejar algo de dinero, deberíamos haberlo ayudado, al menos deberíamos haber verificado antes de rechazarlo. La habitación cayó en un breve silencio. El empleado que se había burlado del anciano se volvió hacia el joven levantando una ceja, una mezcla de sorpresa y desaprobación, pero el joven sostuvo su mirada con determinación, como para afirmar que lo que estaba diciendo era solo una voz llena de sarcasmo que hizo eco en la atmósfera tensa. Pero eres realmente demasiado ingenuo, solo con mirarlo no entiendes. Déjame explicarte lo que haces, viejo caballero. Probablemente no tienes suficiente dinero para un depósito. Esta bolsa debe estar llena de monedas pequeñas. Contarlas tomaría más tiempo que su valor. Algunos colegas se rieron discretamente, algunos asintieron con la cabeza en aprobación de la burla. Sin embargo, el joven empleado ignoró la burla, se puso de pie con calma, con una expresión serena pero determinación evidente en sus ojos. Se acercó al anciano y le dijo suavemente con una voz cálida y respetuosa: señor, ¿me permitiría revisar el contenido de esta bolsa? El anciano, su cabeza y sus ojos se mezclaron. Sorpresa y un rayo de esperanza. Asintió sin decir palabra y luego lentamente soltó su agarre en la vieja bolsa de lona que lo rodeaba. Algunos empleados murmuraron entre ellos, sus voces bajas delataban desprecio. Obviamente no debe haber nada de valor allí, una pérdida de tiempo, eso es todo. Pero el joven empleado ignoró sus murmullos, inclinó sus manos con cautela desatando los nudos de la bolsa. Cuando se abrió la tela gastada, apareció una escena inesperada dejando a todos a su alrededor sin palabras. Dentro de la bolsa había docenas de fajos de billetes pequeños cuidadosamente atados y apilados como si fueran el tesoro de toda una vida. Un silencio repentino llenó el mostrador del banco, burlas y miradas. Desdeñoso de todo hasta su aparente evaporación, reemplazado por una sorpresa mezclada con Génova en los rostros de cada empleado cercano, dejó escapar con voz temblorosa: estos son solo billetes pequeños. El joven empleado sacó chalías con cuidado colocándolos cuidadosamente en el mostrador. Sus manos temblaban levemente, no por cansancio sino por la emoción. Se volvió hacia el anciano y preguntó suavemente con palpable respeto: señor, ¿cuánto tiempo lleva ahorrando este dinero? El anciano respondió lentamente con su voz
Dejé mis huellas con un profundo orgullo de toda mi vida. Es el dinero de los billetes de lotería, de los objetos recuperados de trabajos ocasionales y de cada centavo ahorrado a lo largo de los años. Estas palabras sinceras resonaron como un golpe en el orgullo de los que lo rodeaban. Algunos empleados, incluso clientes, no pudieron ocultar la vergüenza que ahora se mostraba en sus rostros. Las miradas desdeñosas se transformaron en asombro teñido de empatía. El joven empleado bajó la cabeza, observando en silencio las corbatas plateadas. El mostrador, aunque eran billetes pequeños, su número revelaba claramente que no era una suma insignificante. Agarró un fajo, sus manos temblaban levemente, luego miró al director congelado. No muy lejos, señor, dijo con voz clara pero emotiva. Esta suma está lejos de insignificante, debemos ocuparnos de ello inmediatamente. El director permaneció inmóvil como clavado en él. Lugar sus ojos ve Elías en el mostrador antes de detenerse en el rostro tranquilo pero cansado del anciano. Un pesado silencio invadió la sala, como si todo el banco estuviera meditando sobre lo que acababa de suceder. El espacio del banco ahora estaba envuelto en un silencio aturdido. El sonido regular de la máquina contadora de dinero rompió esta atmósfera solemne. El joven empleado con las manos insertó con cautela una por una lelias en la máquina. La pantalla mostraba una cantidad que aumentaba con urgencia desde unos pocos millones a varias decenas de millones. Una cantidad mucho más allá de lo que cualquiera en esta sala podría haber imaginado. Las miradas, una vez burlonas, ahora estaban concentrados en la máquina de contar dinero. Nadie hablaba. Nadie se atrevía a respirar demasiado fuerte. Los números en la pantalla seguían desplazándose hasta que llegaron a 1.000 millones de dans vietnamitas. Una atmósfera apremiante envolvía la habitación. El joven empleado, siempre profesional en su actitud, no podía, sin embargo, ocultando el asombro en su mirada, se volvió hacia el anciano, se inclinó levemente y habló con profundo respeto. Señor, la suma que trajo es considerable, le ruego me permita seguir contando para que todo se procese correctamente. El anciano asintió suavemente, su rostro marcado por la edad permaneció tan sereno como siempre. Para él esta suma simplemente representaba el fruto de toda una vida de trabajo duro, cuidadosamente guardado, pero tal vez no esperaba que causara tal impacto. La máquina contadora se puso en marcha nuevamente. Lías tras lías de billetes pequeños se desplazaron hacia abajo hasta que los números en la pantalla se detuvieron. Una suma que dejó a todos en la sala sin palabras. 3,217 millones de dangues. El silencio era tan pesado que se podían escuchar las respiraciones profundas de los que estaban cerca. El joven empleado levantó la cabeza y fijó su mirada en el gerente, su voz firme. Mis huellas de respeto, razonó. Señor, esta es una suma muy grande y perfectamente legal. Debemos proceder de inmediato. Esta declaración sonó como un rudo despertar para los empleados y clientes que se habían burlado de el anciano. Anteriormente era otro empleado que se había burlado y luego tartamudeado. 3.000 millones, más de 3.000 Ardedon. ¿Cómo pudo este anciano haber ahorrado una suma tan colosal? El gerente, que hasta hace poco tenía un aire despectivo, ahora permanecía inmóvil. Su rostro estaba enrojecido de vergüenza después de un largo tiempo. Es hora de que finalmente hable, tratando de recuperar algo de confianza en su tono. Sí. Procesaremos la transacción de inmediato. Nos disculpamos sinceramente por las molestias ocasionado. El anciano no respondió. Su mirada tranquila, ligeramente marcada por el cansancio, no revelaba ningún rastro de reproche. Era la mirada de un hombre que había pasado por muchas pruebas en la vida, acostumbrado al juicio y ya no preocupado. En un rincón de la habitación, el cliente de mediana edad que había susurrado burlonamente antes ahora estaba sentado sumido en sus pensamientos. Su mirada siguió las pilas de facturas en el mostrador y murmuró: tenía más de 3.000 millones, ¿cómo podría este hombre ahorrar tal suma? Quizás juzgamos demasiado rápido. Mientras tanto, el joven empleado continuaba procesando la solicitud para abrir una cuenta de ahorros para el anciano. Trabajaba con la cabeza gacha, pero sus ojos brillaban de admiración. Estas pequeñas lías, aunque de gran valor, contenían historia de toda una vida de trabajo duro, llena de pruebas pero marcada por la perseverancia y la esperanza inquebrantable. El ambiente en el banco poco a poco fue recobrando la calma, pero el silencio del anciano y sus bultos de dinero deja una impresión duradera en todos los presentes. Estimado señor, el monto total ha sido depositado en su cuenta de ahorros. Como se solicitó, aquí está su recibo de transacción, consérvelo como comprobante. Si necesita ayuda, tenga en cuenta que siempre estamos a su disposición. El anciano tomó el recibo del empleado, sus ojos marcados por el tiempo iluminándose con una dulzura particular. Asintió y sonrió. Gracias, joven, eres una buena persona y espero que todos los el mundo aprenderá una lección de este día. Trabajando honestamente y viviendo con sencillez, uno puede lograr mucho más de lo que imagina. Estas palabras dichas suavemente llevaban la fuerza de una gran lección, despertando una reflexión interior en el joven empleado. En la sala inclinó la cabeza profundamente conmovido por el significado de las palabras del anciano. Mientras salía lentamente del banco, el número de su hermano se extendía a la luz del sol poniente, pero ahora esa cifra ya no evocaba pobreza.
o la dureza de la vida, sino más bien la imagen de un ser resiliente triunfando sobre el tiempo a través de su asiduidad y una voluntad extraordinaria dentro del banco. El silencio persistió. El lector miró a su alrededor, su rostro marcado por la vergüenza y el arrepentimiento. Suspiró suavemente y se volvió hacia el joven empleado con expresión vacilante. Teníamos razón y todos nos equivocamos. En nombre del banco les agradezco no solo por cumplir con su deber sino también por preservar nuestra dignidad. Hoy los jóvenes empleados bajaron. Asintió levemente pero no respondió. En su mente la imagen del anciano que llevaba una bolsa de billetes pequeños era una prueba viviente del valor del trabajo duro y la perseverancia. Un cliente mayor salió detrás del anciano murmurando para sí mismo algo verdaderamente admirable. Un simple gesto, pero el hombre extraordinario. El banco poco a poco volvió a tomar su ritmo habitual, pero el acontecimiento que acababa de ocurrir dejó una profunda huella en la mente de todos los testigos. Nos recordó que nunca debemos juzgar a los demás por sus apariencia y que el verdadero valor de una persona radica en lo que ha logrado, no en su apariencia. Si este anciano es mi padre, un padre a quien respeto profundamente, todo lo que tengo hoy se lo debo a su trabajo duro y las invaluables lecciones que me enseño, dijo el señor Lamb, haciendo una pausa por un momento mientras su cálida mirada se posaba en su padre antes de continuar. Mi padre me enseñó que no es importante saber lo que estás haciendo, sino saber lo que estás haciendo. De dónde vengas o de lo que tengas, lo que más importa es la perseverancia. La sinceridad es un corazón bondadoso. Trabajó incansablemente toda su vida no por fama o riqueza sino simplemente para vivir rectamente y ahorrar para el futuro. Nadie en el banco podía pronunciar una palabra. La atención y la vergüenza inicial habían dado paso a un silencio lleno de reflexión. Las miradas que antes habían estado llenas de desprecio ahora estaban llenas de arrepentimiento y admiración. Un joven empleado de banco le susurró a su colega: es difícil creer que este anciano sea el que crió y entrenó a un hombre. El señor L. continuó, su voz llena de emoción. Incluso cuando tenía los medios para apoyar completamente a mi padre, él insistió en mantener su estilo de vida simple. Siempre me dijo que el dinero no tiene valor verdadero excepto cuando se gana con el propio esfuerzo y se aprecia en su verdadera medida. El anciano permaneció en silencio cerca, sus ojos brillaban con orgullo, pero su rostro conservaba su humildad habitual. Simplemente respondió con voz suave: los padres solo esperan que sus hijos viven bien de una manera significativa y compasiva. Su éxito es la mayor felicidad de mi vida, pero sobre todo siempre valora lo que tienes, ya sea grande o pequeño. Estas palabras parecieron una lección profunda que tocó el orgullo de todos. Actualmente un joven empleado que tenía una vez miró al anciano con desprecio. Se acercó a él y le dijo con voz temblorosa: señor, me disculpo sinceramente por mi actitud anterior. Me equivoqué al juzgarlo solo por tu apariencia. Gracias por enseñarme una lección tan valiosa hoy. El anciano solo sonrió suavemente y negó con la cabeza. No es nada, querido. Todos tienen momentos en los que no comprenden completamente la historia de los demás. Lo que importa es lo que aprendemos de estos momentos. Después el señor Lameda, su padre, salió bajo la mirada admirativa y respetuosa de todos. El ruido de disculpas y saludos silenciosos acompañaron sus pasos hasta que desaparecieron cuando las puertas del banco cerró. La atmósfera en la sala de operaciones se volvió tranquila, pero se sentía como si un viento acabara de pasar dejando atrás lecciones que nadie olvidaría. Si ese es mi padre, el hombre de mediana edad sonrió, su voz clara me llena de orgullo, pero mi padre es alguien que valora la independencia y la sencillez. Desde hace años lo invité a vivir con mi familia para que pudiera descansar y disfrutar de su vejez, pero él siempre se ha negado, insistiendo en que es solo en manejando su propia vida y ganando su propio dinero que realmente podría encontrar la paz. El dinero que acaba de ver es el resultado de toda una vida de trabajo duro y dedicación, no suerte ni casualidad. Toda la sala cayó en un silencio avergonzado. Los empleados que se habían reído y despreciado ya no se atrevían a levantar la cabeza, evitaban la mirada de él como si quisieran huir de la culpa que sentían. El director del banco, que una vez había querido ahuyentar al anciano, se quedó congelado con el rostro pálido. Mirando al anciano con sus hombros pequeños pero irradiando resiliencia, el director avanzó lentamente. No es pesado como si llevara el peso de sus arrepentimientos. Finalmente se inclinó profundamente, su voz se ahogó por la emoción. Señor, le pedimos disculpas más sinceras. Me equivoqué, te juzgo solo por tu apariencia. Por favor, perdona nuestra actitud irrespetuosa. Los otros empleados bajaron la cabeza al mismo tiempo que murmuraban torpemente disculpas. Algunos incluso ocultaron sus caras, incapaz de mirar directamente al anciano como si su pecado reflejara sus errores, pero el anciano no mostró signos de reproche. Con una sonrisa amable respondió suavemente: no necesitas disculparte, no vine aquí para ser tratado diferente. Lo que importa es cómo nos percibimos y tratamos unos a otros. No importa quiénes seamos, cómo nos vistamos o de dónde vengamos, todos merecen respeto.
Estas palabras sinceras y sencillas no solo calmaron la atmósfera, sino que también dejaron una profunda lección en los corazones de todos. El joven a su lado levantó la cabeza, su mirada se llenó de comprensión, miró directamente a los empleados del banco, su voz tranquila pero firme: espero que la historia de hoy recuerde, todos debemos recordarles que nunca debemos dejar que las apariencias o los prejuicios opaquen el verdadero valor de una persona. Nadie dijo una palabra más. Toda la sala estaba sumida en sus pensamientos. Los guardias, todos, desde los clientes hasta el personal, se volvieron en silencio hacia el anciano, ya no lleno de curiosidad o desprecio, sino de sincero respeto. Posible continuación si es necesario. La historia se difundió rápidamente en las redes sociales a partir de las publicaciones compartidas por un cliente presente en el banco en ese momento. Las imágenes y vídeos cortos capturando el momento de un anciano vestido modestamente pero que lleva los ahorros de toda su vida ha tocado los corazones de millones de personas bajo las publicaciones que han recibido miles de comentarios. Nunca juzgues a los demás por su apariencia. Este anciano es un símbolo de paciencia y dignidad. Gracias por esta historia que me recuerda la importancia del respeto. Sin embargo, el anciano regresó a su vida sencilla. Aunque todos sus ahorros fueron depositados en el banco, continuó su vida diaria como un vendedor de billetes de lotería y recolector de materiales reciclables, como lo había hecho toda su vida. Una tarde, cuando los últimos rayos de sol aún iluminaban la calle con un tono dorado, el anciano acababa de vendiendo su último lote de billetes de lotería cuando un coche de lujo se detuvo lentamente frente a él. Su hijo salió con el rostro lleno de calma y afecto. Suavemente, el hijo ayudó a su padre a subir al coche y cerró la puerta con cuidado antes de que el coche arrancara. El anciano echó una última mirada a la calle familiar. Su mirada reflejaba una profunda satisfacción, como una despedida del laborioso día que había dejado atrás. La vista del coche de luxe se alejaba lentamente llevando en la pequeña pero digna figura del anciano dejó una profunda lección en los corazones de quienes presenciaron esta escena. Esta historia no es solo una lección para los empleados del banco, sino un recordatorio para nosotros. Todo el verdadero valor de una persona no radica ni en su apariencia ni en sus posesiones, sino en su carácter, su paciencia y los aportes silenciosos que deja en la vida.